Bueno, quería compartir con ustedes este análisis. Ustedes me pueden dar su punto de vista y pueden comentar abajo el video y dar su punto de vista también. Quiero hacer este análisis porque creo que me parece muy importante porque los trinitarios no pueden explicar estas citas bíblicas. No entiendo por qué no las pueden explicar. Basándonos nosotros al principio de interpretación, o sea, dejando que la Biblia sea su propia intérprete. O sea, no voy a tratar de añadir ni nada, me voy a basar precisamente a la cita bíblica y los comentarios que podemos encontrar, ¿ok? Y para eso vamos a hacer una corta oración para pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Oremos. Bendito Dios eterno, Padre celestial, Dios bondadoso. Te damos la gracia por darnos otro día más de vida y poder estar contigo en tu santo sábado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra inmoralidad y ayúdanos a reflejar tu carácter al mundo y ser luz del mundo y sal de la tierra, algo que el mundo desea vomitar. Por eso, eterno Dios, perdónanos porque no somos personas muy fuertes y que requerimos del Espíritu de tu Hijo para vencer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y pidiéndote por los hermanos que están enfermos o algunos de los que están en los grupos en el cual pertenezco que necesitan de un milagro tuyo, Señor, de que le des tal vez alguna necesidad o le sanes de alguna enfermedad, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí son las 10, ¿eh? Aquí son las 10. Bueno, tenemos aquí Juan capítulo 16, 14, 16, que dice lo siguiente: y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok. Lo que quiero decir es que ahorita lo que vamos a tachar y analizar es la expresión otro consolador. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Otro consolador. ¿Quién es el consolador? ¿Qué nos dice la Biblia? Más que simplemente especular y decir, no, el otro consolador es el otro Dios, es la tercera persona de la deidad, como otro Dios, otro tercer ser. Más que simplemente especular, vamos a basarnos con las escrituras, a ver qué nos dice. ¿Sí? Y para eso tengo dos citas bíblicas y vamos a analizarla también. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo ya he expresado esta cita, ya la he comentado yo en algún otro video, ¿cierto? Entonces, ahorita lo que vamos a analizar es eso, otro consolador. La cita que tengo es precisamente esta, que se encuentra en Isaías 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová. Tachen eso. ¿Quién consolará? Jehová. Consolará todas sus soledades y cambiará su destierro en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Los trinitarios dicen de que aquí hace referencia al Espíritu Santo, que también se le llama Jehová. Sí, pero no es correcto decir que aquí se refiere al Espíritu Santo. No es correcto. Aquí precisamente se hace referencia a Jesucristo. ¿Sí? Y luego más adelante vamos a ver que también se puede aplicar a Dios el Padre. ¿Sí? Vamos a ir a otra cita que es importante también. Esta otra cita dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirá. Yo soy vuestro consolador. ¿Han escuchado esa expresión ustedes que dice yo soy? El yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesucristo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como ajeno? Entonces aquí estamos viendo de que a Jehová se le llama el consolador.
Y lógicamente no se refiere al Espíritu Santo, porque la mayoría de la gente, solo porque dice consolador, esa expresión tenemos que basárselo, aplicárselo al Espíritu Santo, ¿cierto? Y no es correcto pensar de esa forma. Así que vamos a ir ahora, con una cita de Elena G. de White. Les voy a dar precisamente solamente la fuente y vamos a ver qué opina Elena G. de White sobre el Consolador, ¿ok? Vamos a ver qué opina Elena G. White sobre el Consolador. Les voy a dar las citas que se encuentran en Reflejemos a Jesús, página 366, y yo lo voy a leer acá, ¿ok? Para que vean qué es lo que dice Elena G. White sobre el Consolador. La razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. Ha buscado, hablando de Satanás, ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador. ¿Quién es el consolador? Precisamente, según Elena G. White, a Cristo como el consolador, para que no vean a Cristo como el consolador. Entonces, las citas anteriores que acabo de mencionar precisamente hacen referencia a Jesucristo. Luego vamos a ver que también se le aplica al Padre más adelante. ¿Ok? Luego dice, el que lo reprende y los amonesta diciendo, este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los errados. Él puede inspirar confianza, esperanza en Dios. Perfecto, porque es el consolador. Como leímos anteriormente, yo soy vuestro consolador. ¿Ok? Se encuentra en la página 366. Ahora, ¿por qué yo digo que las citas anteriores que acabo de presentar, que dice que Jehová es el consolador? Porque Elena G. de White, en otra cita que se encuentra Dios nos cuida, página 231, dice ella lo siguiente: no hay consolador como Cristo. ¿A quién hace referencia Elena G. White eso? A Cristo. No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Se conmueve con los sentimientos de nuestras debilidades. Escuchen la expresión, su espíritu, o sea, perteneciente, ¿no? Su espíritu habla al corazón. Aquí. Claro, nosotros decimos aquí, pero realmente a la mente, porque el corazón en la Biblia hace énfasis a la mente, no el órgano así, ¿eh? Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizás no pueda demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. ¿Quién es el Consolador? Al principio de la cita de Dios nos cuida hoy, página 231, dice, no hay consolador como Cristo. O sea, ese es Cristo. El Consolador celestial es Cristo. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? Entonces, aquí hace referencia a Cristo como el Consolador celestial. No hay ninguna duda. Entonces, ¿cómo harían la doctrina de Trinidad para explicar esto? Ellos dirían o sacarían alguna excusa y dirían, no, lo que pasa es que esa cita es añadida, esa cita no la escribió ella. En vez de probar los argumentos y las fuentes de donde ellos sacan diciendo de que esas citas son añadidas, simplemente se inventan diciendo que son añadidas. No. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre está ahí. ¿Quién? Cristo. Precisamente la Biblia lo apoya, esa idea que dice Elena G. White. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Mientras tanto, me regalan un segundo, voy a tomarme un poquito de esto para ir afinando un poco la garganta, ¿sí? No crean que soy de piedra.
Gracias por la paciencia. Ahora, ¿cómo se cierra esto? Ciérrate, sésamo. Así nos limpiamos nicaragüense. Entonces, um, eh, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Alguien que está en lugar de Cristo para actuar por Él. Siempre está a nuestra diestra. Para dirigirnos palabras suaves y amables. Para asistirnos, animarnos y apoyarnos y consolarnos. ¿A quién se hace referencia? A Cristo. La influencia del Espíritu Santo, escuchen lo que dice Elena G. White, y nunca van a encontrar una expresión de Elena G. White que diga, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el tío de Cristo. El Espíritu Santo es el Padre de Cristo. El Espíritu Santo es otro ser. El Espíritu Santo se siente en el trono con el Padre y el Hijo. Nunca dice eso Elena G. White, tampoco la Biblia lo dice, pues lógicamente. Dice ella, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el, ¿qué es? La vida de Cristo en el alma. Ese Espíritu obra y por medio de todo aquel que recibe a Cristo. ¿Sí? Aquellos en quienes habita ese Espíritu revela sus frutos. Amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad y fe. Dios no cuida, página 231. ¿Ok? Tenemos eso, creo que estamos entendiendo eso, ¿cierto? Un segundito, por favor. Bueno. Ahora, veamos otra cita de Elena G. White que se encuentra en su libro Spirit of Prophecy. No sé, yo no soy muy bueno al inglés, así que hago lo que puedo. Volumen 3, página 256.5. ¿Qué dice ella? Cristo, no pongo la cita ahí porque es demasiado larga, demasiado amplia, pero ahí les dejo la fuente, por favor, búsquenla ahí, pueden ponerle pausa, retroceder el video para que escuchen la cita y así copien lo que digo y lo pongan ahí en Google, ¿sí? Lo googleen. Ahora, yo quiero mencionar antes de seguir que la iglesia adventista se contaminó con esa doctrina trinitaria. Yo era trinitario. Pero también tenemos al movimiento de reforma MSI, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Precisamente ayer, como a las 10 de la noche, mi tío, que tiene como 25 años en el movimiento de reforma, me llamó y me dijo, Cristian, dame las citas donde dice que el Espíritu Santo es Cristo, porque vamos a tener una conferencia en mi iglesia y vamos a hablar del Espíritu Santo, precisamente del Espíritu Santo. Entonces pienso yo que el movimiento de reforma está despertando y se está dando cuenta precisamente de que están cometiendo un error en decir que el Espíritu Santo es otro Dios. ¿Ok? Ahora, dice así la cita de Elena G. White, Cristo les había asegurado que enviaría el Consolador. ¿Sí? Ya dijimos que el Consolador es Cristo, pero ¿cómo puede ser que Elena G. White dice, no hay Consolador como Cristo mismo? Y luego dice, Cristo les había asegurado que enviaría el Consolador, como dando a entender que se refiriera a otro. Dice que el Consolador que Cristo enviaría era un equivalente a su presencia visible. Aquí lo tienen. Sí, se ve muy bien. ¿Sí? Dice que, lo vuelvo a repetir porque es importante, Cristo les había asegurado que enviaría el Consolador como un equivalente a su presencia visible. Su presencia visible, o sea, la presencia de Cristo cuando él era visible, ¿no? Era presencia nada más. La presencia. Ven ustedes que la hermana Elena G. White no usa el término. Esto, por ejemplo, la cita debería sonar así si fuera trinitaria. Cristo les había asegurado que enviaría el otro Dios
como un representante de Cristo siendo Dios. No dice eso, sino la presencia. Pues precisamente eso lo dice Salmo 139, versículo 7. Elena G. White está en armonía con las escrituras. ¿O ustedes creen que no? Claro que está en armonía con las escrituras. Porque el Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Eso es lo que dice. Elena G. White agarra esa cita y la menciona en sus libros para explicarnos qué es el consolador. ¿Quién es el consolador? ¿Ok? Ahí tenemos bien. Ahora, vamos a ir a analizar otro punto importante, porque la palabra consolador no solo se enfatiza a Cristo, sino también al Padre. ¿Sí? Veamos, veamos otra cita. Tenemos acá. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, 4. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué les parece? Y Dios de toda consolación, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. O sea, también al Padre se le puede aplicar el nombre de consolador. Claro que sí. No nos consuela el Padre cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso no? ¿Eso no los consuela? Debería consolarnos, la verdad de las cosas, ¿sí? Ahora, perdón. Vamos a ir a otra cita. Perdón, quiero ver qué es esta. Esta no, quiero ver qué era esta. O esta, no, aquí está. Ahora, para seguir aquí avanzando, ¿cierto? Que tengo aquí, estoy viendo aquí, así que, entonces tenemos que Dios consolaba a su Hijo cuando estaba en la tierra, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. ¿Acaso no lo consolaba? De esa forma podemos entender que Dios andaba con Cristo, entonces era el Padre el que consolaba a Cristo, ¿ok? Ahora, vamos a analizar la cita, esta de nuevo, la que habíamos visto al principio, pero, vamos a poner acá, perfecto. Pero ahora vamos a analizar la palabra otro, porque es importante esto, otro. Y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador, otro. Esa es la frase que vamos a entender esto, ¿no? Porque el término otro es la traducción griega de la palabra aios, ¿correcto? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Otro de la misma clase. Ahora, ¿ustedes sabían que el Espíritu Santo ha sido llamado como el otro Jesús? Cuando la doctrina de Cristo no había sido muy corrompida, todavía para los sacerdotes en aquellos tiempos, el Espíritu Santo era Cristo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver acá a este señor. Este señor se llama, es un doctor Campbell Morgan. Es un sacerdote católico. Ahora, me dirán ustedes, pero ¿por qué apoyas al sacerdote católico? Porque no significa, para mí en lo personal, lo digo de esta forma, que yo recibo la verdad de cualquiera, siempre y cuando sea verdad. Hasta si es un católico, es verdad. ¿Acaso no aceptamos la verdad del sacerdote? ¿Cómo que se llama este sacerdote que sale en YouTube? Raúl Sánchez, que dice que la doctrina de la Trinidad fue inventada por la Iglesia Católica, y aquellos que creen en la doctrina de la Trinidad es porque la Iglesia Católica así lo ha establecido. ¿Acaso no creemos eso? Sí lo creemos, ¿cierto? Entonces Morgan
decía eso, que el Espíritu Santo ha sido llamado el otro Jesús. Eso lo decía Morgan, Campbell Morgan. Ahora, a menos que sea falso, pues armoniza perfectamente con lo que dice el linaje de White. No hay consolador como Cristo mismo. Y Morgan, para decirle una cosa, sí entendía eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar, más adelante vamos a ir viendo eso, porque vamos a ir viendo la palabra de otro, más adelante vamos a ir viendo, yo creo que ya lo ven ustedes, que sería 2 Corintios 3:17, donde dice, el Señor es el Espíritu. Ahí Morgan toma eso y dice, el otro Jesús. ¿Ok? Entonces, el segundo término que vamos a ver es la palabra paracleto, el cual es usado para hablar de Jesús en primera de Juan 2:1 como intercesor, y del Espíritu Santo en Juan capítulo 14:26 y 16:7 y al 14. Juan capítulo 16, 7 al 14. Ahora, su en mitología es uno llamado al lado para ayudar, en un sentido legal. Por lo tanto, el término abogado se traduce como con exactitud en el sentido de esta palabra. Una forma de esta misma en la raíz griega, que es la palabra confortar, es paracleto. ¿Ok? Confortar, que es igual también a consolar, ¿no? El Padre nos conforta, también quien nos consuela, ¿sí? Y es usado para hablar del Padre también en 2 Corintios 1, 3 al 11. Vamos a ver. Creo que lo había tenido más para acá. Bueno, ahí no. Entonces, la traducción del sustantivo abogado, yo lo tengo acá escrito, así que si me están viendo leyéndolo, porque lo estoy leyendo acá. La traducción del sustantivo abogado, paracleto, proviene del sistema legal romano. La traducción consolador fue usada primeramente por Wycliffe y refleja el uso de la forma verbal paracleto, ¿ok? Y puede ser el antónimo de Satanás, el acusador, ¿ok? Tanto Filo como Josefo usaron la palabra en el sentido de intercesor o consejero. Claro, que lógicamente no hacía referencia a otro Dios, para nada. Porque como habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Como he visto anteriormente, la cita de Salmo 139, 7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Lógicamente aquí está haciendo referencia a la presencia, o sea, se le conoce al Espíritu Santo como la presencia, que es lo que Elena Joy había dicho, ¿ok? Ahora, ¿qué significa la palabra? La palabra tú significa posesivo de segunda persona. Primera persona, segunda persona. Tú, ¿ok? Ahora, ¿qué significa la palabra de? La expresión de. Como dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Qué significa la palabra de? La palabra de significa y denota posesión o pertenencia. ¿Acaso no sale ahí en las escrituras dicha expresión en Job capítulo 26, 26:4? ¿Sí? Yo creo que no lo apunté acá. Vamos a buscarla acá, por favor. Vamos a buscarla acá. Job 26:4. Perdón. ¿A quién has anunciado palabra y de quién es el espíritu que de ti procede? Eso es lo que precisamente se significa la palabra de, posesión o pertenencia. El espíritu que procede de Dios el Padre. Así que los trinitarios sí dicen
que el Espíritu Santo no procede del Padre y que no tiene principio y es como Dios sin principio, entonces del Padre no proceden todas las cosas. Proceden algunas cosas, pero no todas las cosas. Pero la expresión todas las cosas es la misma expresión de decir que por medio de Cristo son creadas todas las cosas. Todas las cosas son creadas por medio de Cristo. Hablando de la creación, ¿ok? Ahora, ¿qué significa la palabra presencia? La palabra presencia, ya sabemos nosotros que es el equivalente a omnipresente, y de esa forma es que Dios está en todas partes por medio de su espíritu. A eso se llama omnipresencia. Y significa hallarse presente o asistir. Eso significa la palabra presencia. Ahora, vamos a ir a este Manuscript Release, volumen 14, página 179, de una cita de Elena G. White, un comentario que ella dice, y es importantísimo que ustedes los trinitarios puedan analizar estas citas. Es importantísimo. Porque miren, si yo digo que el Espíritu Santo es otro Dios, cuando todo lo que acabamos de expresar, que es lo que dice Elena G. White, que es, entonces yo cometo un error. Porque la Biblia no me presenta al Espíritu Santo como otro Dios, ni como otro tercer ser. Tiene cualidades de una persona, como siente, habla, se entristece, pero eso no significa que eso aplique a que el Espíritu Santo sea un tercer ser, como el Padre y el Hijo. No, no aplica eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene ¿cómo se puede decir? Una identidad, para decirlo de esa forma. ¿Cuál es la identidad de Dios hacia Cristo? La identidad es ser el Padre de Cristo. Ahora, ¿cuál es la identidad de Cristo al Padre? Es su Hijo. ¿Y cuál es la identidad del Espíritu Santo a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo? ¿Es el tío, el primo, el abuelo, el sobrino? ¿Qué es? No tiene identidad. ¿Ok? Entonces, dice Elena G. White lo siguiente: no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Elena White no dijo, no es esencial para usted saber y ser capaz de definir quién es el Espíritu Santo. Eso no dijo ella. ¿Qué es? O sea, si vos decís que es otro Dios, estás cometiendo un error, porque Elena White dice, no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. Y eso se lo aplica al trinitario. Usted, trinitario, para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo, no es esencial para usted saber qué es. ¿Ok? No puede saberlo, perdón. No es esencial para usted, trinitario, saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. No me hagan tomar como que estoy atacando. Estoy atacando las ideas del trinitarismo. No a la persona, sino a las ideas de los trinitarios. Entonces, esto dice Elena G. White. Ahora, ¿podemos saber quién es el Espíritu Santo? Sí, es la presencia del Padre, es el don de Cristo, la vida de Cristo, es Cristo mismo, como dice Elena G. White, y lo que acabamos de decir en este video. Porque Elena G. White dice que no sabemos qué es, pero no nos dice quién, que no podemos saber quién es. Sí podemos saber quién es. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Ya sabemos que Cristo es el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre mandará en mi nombre. Ahora, miren que Elena G. White, cuando dice arriba, no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo, ella dice, esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo se conoce como la omnipresencia. Nunca le llama, ella no dice, esto se refiere al tercer Dios de la deidad. No lo dice ella eso. Ella podría haber dicho, esto se refiere a la tercera persona de la deidad. Literalmente, no como un tercer ser. Pero no. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Porque es Cristo mismo. Ahora, vamos a ir a Romanos. ¿Sí? A ver, ¿era esto? Romanos. Y vamos a ver que el Espíritu Santo son de ambos. Sí, así que vamos a leer Romanos capítulo 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de
¿Qué significa la palabra de pertenencia? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios es un espíritu? El Espíritu de Cristo es otro espíritu, entonces serían dos espíritus. Lo que yo puedo entender es que cuando Cristo fue engendrado del Padre, su primer nacimiento celestial desde los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, y sus orígenes son desde el principio de la eternidad, desde el principio de los días de la eternidad, ¿ok? Puedo entender y creer que Cristo hereda el espíritu del Padre. Así que Cristo tiene su propio espíritu, hereda el espíritu de Dios. Por eso es que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu no dice ahí, si es que el Dios espíritu o el primo Espíritu Santo. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Ahí hace referencia, pareciera que dan a entender dos espíritus. Entonces tendríamos que decir que son dos Espíritus Santos. Son dos Dios, diríamos entonces, como dirían los trinitarios, ¿sí? Pero no es así. Así que vamos a ver una cita muy importante, que es donde Elena G. White, como les dije anteriormente, apoya la idea de que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Miren, aquí parece una confusión. Porque el Señor es el Espíritu. ¿A quién hace referencia ahí? En su contexto está hablando de Cristo. En el versículo 16, 15 está hablando de Cristo. Entonces ahí dice, porque el Señor es el Espíritu. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo podemos explicar eso? Los trinitarios no lo pueden explicar. No pueden hacerlo, porque para ellos no se les presta la idea de entender de que esa es la presencia de Cristo. Ellos creen que es otro Dios. Ahora, diría así, porque el Señor Jesús es el Espíritu Dios, el Dios Espíritu Santo. Eso tendría que decir para los trinitarios. Y donde está el Dios Espíritu de Jesús, ¿cómo sería? Dios Señor Espíritu de Cristo. Es que se enredan. Yo trato de entenderlo, pero no puedo. Ahí hay libertad. Ahora, en un escrito de Elena G. White, dice, ¿quién es ese espíritu? El Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede darnos. No es seguro atrapar el espíritu de otro. Cuidadito, recuerden la visión de Elena G. White, el pueblo de Dios en la tierra de Canaán, ¿sí? Que se dividió el pueblo. Uno entraba al lugar santísimo y otros se quedaron parados en el lugar santo, ¿sí? Y se acuerdan que cuando ellos estaban ante Jesucristo, dice que ellos decían, Padre, danos de tu espíritu. Y Cristo soplaba sobre ellos el espíritu. Y luego, cuando ellos se movieron con Jesús al lugar santísimo, dice que quedaron unos indiferentes, que no entraron al lugar santísimo, se quedaron en el lugar santo. Dice que ese puesto que Jesús dejó en el lugar santo lo tomó Satanás. Y ese pueblo que quedó indiferente le decía a Satanás, Padre, danos de tu espíritu. Y Satanás soplaba sobre ellos una influencia maligna. ¿Ok? Pueden buscarse esa visión del linaje de White. Entonces, aquí dice, el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro atrapar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Más claro no canta un gallo. Si compartimos con Dios tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Ahí está la cita, no estoy mintiendo, ¿eh? Pueden buscarla. Ahora, más claro no puede cantar un gallo. No, pero es que ahí Elena G. White pues apenas se estaba dando cuenta de quién era el Espíritu Santo y apenas estaba empezando a estudiar el tema. Esas son especulaciones. Es fácil hablarlo, difícil es demostrarlo. ¿Sí? Entonces, miremos ahora el Espíritu del Padre. ¿Será que la Biblia hace una comparación, así como
compara a Cristo con el Espíritu Santo. ¿Será que hace una comparación con el Padre también? Sí, la Biblia también hace esa comparación. Ven ustedes que Elena White dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Ahora, basémonos a la Biblia y vamos a ver que el Espíritu Santo también es el Padre. Y van a decir, eso es herejía, Cris. Bueno, vamos a presentar la cita bíblica, que es importantísimo esto. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue el espíritu de aquel? Cuando van a ver el contexto se refiere a Dios el Padre. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en vosotros. ¿Por el espíritu de quién? Por el espíritu del Padre. ¿Sí? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros. ¿Cómo sabemos que aquí hace referencia al espíritu del Padre o hace referencia al Padre? Porque en la siguiente cita vamos a encontrar esto. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos a hacer algo acá. Voy a hacerlo un poquito más pequeña acá, aquí, en esta sección. Luego vamos a despertar esta. Lo vamos a hacer un poquito, bueno, sí. A ver. Aquí. Vamos a hacer un poquito más pequeño y vamos a hacer la comparación. Tenemos ahí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesús, bueno, tenemos ahí solamente la primera parte. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién lo levantó? ¿El espíritu de quién? Dice acá, y por Dios el Padre que resucitó, dice, perdón, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, algunos dirán, no, pero es que el Espíritu Santo también se le llama Padre. Entonces diríamos que el Espíritu Santo es Padre de Cristo. No, no podremos decir eso. No podemos decir eso porque eso es herejía. No podemos decir eso. Ahora ven que también al Padre se le aplica la misma expresión porque el Señor es el Espíritu. Se le aplica. Claro que sí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y luego, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó a los muertos. Entonces, preguntémonos, ¿quién resucitó a los muertos, de los muertos a Jesús? ¿Quién resucitó a Jesús? ¿El espíritu o el Padre? Pero la expresión dice, y si el espíritu de aquel, no dice, y Dios Espíritu Santo. Entonces no tendría que haber sido el Padre. ¿Cómo Dios resucitó a Jesús? Por medio de su poder, porque el Espíritu Santo es su poder. Por eso el poder del Padre se conoce y se le llama Espíritu Santo. Por medio de eso es que el Padre es omnipresente y por medio de eso es que Dios resucita a los muertos. En el huerto de Edén sale que Jesús sopló, ¿sí?, el espíritu de vida. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, si a un caso ustedes ven que esto no es bíblico, por favor, den su comentario abajo, hemos terminado el tema, den su comentario y digan si esto es verdad, ¿no? Y si esto te pareció que es verdad, comenten y suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan este video. Pueden dar su opinión, que yo estoy dispuesto a escuchar sus opiniones. Ok, mis hermanos, así que hemos terminado el tema. Terminan en oración. Ustedes, los dejo ahí para que oren. Y le damos gracias a Dios por ese conocimiento que nos ha dado, ¿cierto? Le damos gracias a Dios por ese conocimiento. Que Dios me los bendiga.